Saludos, bienvenidos a la cuarta clase del Diplomado de Fotografía Digital. El día de hoy vamos a estar hablando del último de los parámetros que compone el triángulo de la exposición, la sensibilidad ISO. Y para hablar del ISO, o sensibilidad ISO, también tenemos que hablar del sensor, dejando claro que hay un debate entre si sensibilidad ISO es correcto, o sea, si hablar de sensibilidad en un sensor digital es correcto o no. Y también dejando claro que hay un debate en si el ISO de las cámaras digitales es real o es falso. Siendo que entonces el ISO analógico de las películas si era real y si tenía la película sensibilidad. Entonces, ¿qué es el ISO? El ISO es la sensibilidad que tiene el sensor, en este caso porque es una cámara digital, a la luz. Pero para entender esto de los ISOs que tienen valores que van duplicándose, pasan de 100 a 200, 200 a 400, 400 a 800, y que me están hablando de cuán sensible se es o no a la luz, hay que entender el sensor de la cámara y el proceso de captar esa luz. La luz son fotones, y lo que el sensor capta son fotones. Fotones que en el sensor se almacenan y se transforman en electrones. Y ese proceso es intrínsecamente analógico. Y debe pasar de analógico a digital. Y debe pasar de analógico a digital porque las cámaras tienen un procesador que no entienden información analógica, entienden es información digital. Y yo tengo unos fotones pasados a electrones que es un proceso analógico. ¿Cómo funciona? Entonces hay un complemento de la cámara que se llama convertidor, analógico a digital. Y antes de ese proceso de convertir a analógico a digital, hay otro proceso que se llama amplificación. Es el que vamos a estar nombrando de último. Vamos a hablar del convertidor analógico a digital. Ese convertidor analógico a digital recibe una señal eléctrica, o sea, los microvoltios, los electrones que captaron los fotodiodos del sensor. Los fotodiodos captan esa información, la almacenan en un condensador. Cuando el obturador se cierra porque ya se acabó el tiempo de la toma, envía al convertidor analógico digital esa señal. Eso es una señal. O sea que la luz en el sensor se transforma en una carga. Eso es información. Pasa al convertidor analógico digital y esa señal continua se va a transformar en una señal discreta, pasando previamente por un proceso de muestreo, un proceso de cuantificación para generar esa señal discreta, que luego esa señal discreta se codifica. A cada señal, a cada muestra de la señal, se le añade o se le asigna una señal binaria. O sea, se le asigna un número, un dato. Entonces, a cada valor, o sea, se le asigna a cada muestra un valor. Para ser más específico, se le añade un valor. Y ese valor es una señal binaria. O sea, se está recibiendo una señal analógica, una señal continua, se pasa a discreta, se codifica. Se le añade un valor que es binario. Por eso se llama codificación, porque se codifica. Se le añaden valores binarios y entonces ahora tenemos una data, o sea, tenemos datos. Ya no tengo una información analógica de luz, o sea, no tengo fotones ni electrones. Tengo unos datos binarios. Esos datos binarios son los que se pasan al procesador, del procesador a la memoria. El procesador o bien lo procesa porque genera una imagen JPG, o bien manda la imagen en crudo a la memoria para que yo la procese en el procesador de imágenes de la computadora, en cuyo caso el proceso no lo está haciendo mecánicamente la cámara, sino que lo está haciendo la persona que tomó la foto, el fotógrafo o el procesador de la foto a su gusto. O sea, está agarrando esa imagen cruda, un diamante en bruto, y lo está puliendo. Para eso es el programa de procesador digital, para pulir el diamante en bruto, que en este caso es la fotografía, que la cámara está guardando como datos. Y es los datos completos, lo real como se captó, como lo captó el sensor, sin ninguna compresión, sin ningún procesador. Es lo concreto que se captó en el sensor a través de la luz que pasó por el objetivo. Por supuesto, para guardarse en el procesador, ese proceso pasa por, o se hace según la cantidad de bits que tenga la cámara.
para guardarlo en la memoria de la cámara, en la tarjeta de memoria. Entonces, para eso, ese es el proceso de conversión de analógico a digital. Pero antes de pasar del sensor al convertidor analógico digital, hay una amplificación de señal. Esa señal es muy bajita y se multiplica por un valor X. El valor X es, y aquí es donde entra en juego, el ISO. El valor por el que va a multiplicar, ese valor X por el que se va a multiplicar la señal, es por el valor ISO que se configuró al momento de hacer la fotografía. Para eso sirve el ISO. O sea que en la cámara digital, el ISO es una amplificación. ¿Por qué? Porque tú tienes un solo sensor. El sensor realmente no es más o menos sensible, tiene una sola sensibilidad. Yo lo que hago es con el ISO amplificar la señal. El sensor sigue siendo igual de sensible, solo que la señal se amplifica. Esos fotodiodos tienen una capacidad para recibir, o sea, tienen una capacidad de cuántos fotones pueden almacenar. Y esa es la sensibilidad del sensor. Puede quedar por debajo sin llenarse o puede derramarse también. O sea, agarrar más de lo que tenía. Si es muy por debajo, yo amplifico la señal para poder llenar o para poder tener el registro hasta el color blanco o hasta el valor blanco. Entonces, mi sensor sigue siendo igual de sensible. Yo lo que hago es que amplifico la señal para que el procesador no lo haga. O sea, yo lo preamplifico y le digo, mira, vas a multiplicar la señal por este valor. De manera que cuando lo conviertas de analógico a digital, el procesador el procesador de la cámara en la computadora no tenga que inventar esos datos posteriormente, sino que ya se añadan en el proceso de amplificación en el paso de analógico a digital. Esa es la forma en cómo funciona el sensor y la utilidad que tiene el ISO en ese triángulo de exposición y específicamente, hablando en términos técnicos, el ISO final. Entonces, bueno, ese es el proceso en hardware. El proceso en software o en firmware es ya convertir la imagen de analógica a digital y ahora voy a interpretar esa información o esa data que pasó en la codificación de la luz que se recibió. Y ese proceso se hace con unos algoritmos y ese proceso es un proceso de software. Esa es la forma como funciona el ISO y el sensor de nuestra cámara. En las siguientes clases vamos a estar viendo la construcción del ISO y otros elementos importantes de la fotografía que ocurren al modificar el ISO o al tener una foto subexpuesta o sobreexpuesta. No voy a estar mencionando todavía aquí esos términos, pero lo que ya he ido mencionando debes incorporarlo en tu glosario de términos técnicos. Esta fue la cuarta clase de nuestro diplomado de fotografía digital. Mi nombre es José Leonardo Seijas. Nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias.